¿Qué tal, familia? Una vez más nos juntamos para conversar. Hoy nos toca el tema la integridad y la honestidad. Bueno, como habíamos hablado al principio de la presentación, queremos desarrollar definiciones sobre integridad, honestidad, si se puede decir que es lo mismo, si es diferente, si se puede tener una y otra no. Así que ya voy a vos, George, y te pregunto, para que podamos definir qué es la integridad. Muy bien. Buenas noches a todos y gracias por las oraciones. Estuvimos orando por una hermana que estaba pasando por un momento de salud complicado. Nosotros, bueno, aquí de los 5, 3 estamos transitando por el COVID, así que agradecemos las oraciones de ustedes. Gracias por estar pasando este tiempo juntos. La idea es la misma que tuvimos hace casi un año, poder compartir un tiempo y bueno, cualquier necesidad que puedan llegar a tener y pregunta también nos es de mucha utilidad. Primero, para orar por ustedes y en segundo lugar, para que este programa tenga sentido y poder responder sus preguntas. Ahora sí, la pregunta era, ¿qué es la integridad? A mí me hizo acordar este estudio a otra palabra que se llama restaurar, que es muy raro lo que encontramos en el original hebreo, ¿no? La palabra restaurar me llamó mucho la atención porque uno se hacía la idea de restaurar es ir al grado original de reparación de algo, ¿no? Volver a lo anterior. Y lo que más me llamó la atención es que cuando Dios habla de restaurar es llevar a un grado superior al anterior. En esta oportunidad con la palabra integridad me pasó algo parecido. No hay muchas menciones eh, digamos, en el Antiguo Testamento, una aparece en el libro de Job, ¿no? Mientras él tomaba un pedazo de olla, en esa época eran como ollas de barro, mientras se rascaba en un momento muy penoso, tenía llagas, y estaba sentado en medio de cenizas, como un montón de basura. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquí el planteo en este pasaje entre retener la integridad es de vida o muerte, ¿no? Él hasta ese momento retenía la integridad, pero la mujer lo seducía para que su aflicción terminara. El otro pasaje que me llamó la atención es el de Proverbios 27, que dice, los justos caminan con integridad. Benditos, son los hijos que siguen sus pasos. Y aquí el planteo de la integridad es el de un bien heredable, ¿no? Que va a bendecir aún a sus hijos. Pero hay un aspecto en Génesis 17.1 que es la integridad, y acá es donde viene lo raro, ¿no? Lo que fue llamativo para mí. La integridad en la circuncisión. Y esto es cuando Dios ordenó a Abraham el precepto de la circuncisión y le dijo, transita delante de mí y sé íntegro. Íntegro, en este pasaje, proviene de la palabra hebrea tamim, la que también significa perfecto. Abraham alcanzó la integridad por medio de su fe sincera. Esa fe fue plasmada en la circuncisión como señal o sello de que Dios ya lo había reconocido como justo por causa de su fe, tal como afirma Pablo en su carta a los Romanos capítulo 4 versículos del 9 al 12. ¿Qué significa integridad? Decía Jorge, ¿no? El significado básico de integridad es ser completo. Si te volvés la bicicleta, íntegra, ¿no? Uno dice, no te le falta nada cuando éramos pibes, no rompí nada, está completa. Que no falta nada, que no tiene ningún defecto. Algo con deficiencia y defecto no es completo ni es íntegro. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento se requiere que el animal para la ofrenda sea una oveja íntegra, la palabra que usa es tamim.
Se refiere a una oveja que no posea ningún defecto. Pero el término integridad, también en hebreo, tiene una connotación más profunda todavía. Aquí vamos, que no solo es algo que no tiene defecto, sino que alcanza una perfección especial. Por ejemplo, un año completo se denomina Shana Sheleimá, posee 12 meses, pero un año íntegro, Shana, es decir, Shana Temimá, se refiere a un año bisiesto, es decir, que posee 13 meses, un mes más. Uno de los objetivos de la circuncisión en el antiguo pacto es que representaba el pacto entre el hombre y Dios, es decir, plasmaba de forma física la fe, confianza y relación personal de parte de Abraham para con Jehová. En consecuencia, el prepucio, que refleja la parte de la naturaleza carnal y pecaminosa, es quitado y junto con él nuestros pecados son removidos y podríamos decir también que son arrojados al fondo del mar, ¿no? Como está escrito en Miqueas 7:19. Al circuncidarse, Abraham reconoció que Dios y sus mandamientos son perfectos. No se apoyó en su propia prudencia, sino que confió y obedeció a Dios poniendo por obra sus mandamientos. Como está escrito en Juan, capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El hombre realiza un pacto eterno con el Altísimo, alcanzando la integridad, confiando en su palabra. En el término integridad hay otro significado más, y es la integridad del corazón, la inocencia. Y como se nos ordenó, transita con él con simplicidad y espéralo, confiando en él, y no hurgues en el futuro, sino acepta todo lo que te ha de tocar, acéptalo con integridad. También exalta la condición. Se expresa en el precepto de la circuncisión, ya que el cumplir este mandamiento implicaba la entrega absoluta del hombre al Altísimo. No formulaba pregunta alguna, sino que cumplía sus mandatos con sencillez e integridad. Hay comentaristas que interpretan el mandato a Abraham, transita frente de mí, ¿no? Esa parte, y se integró en el sentido de que no cuestiones por qué la circuncisión, que la acepte con sencillez e integridad y no se plantee qué es esto y con qué fin es esto. ¿Por qué no una marca identificatoria en un lugar más visible, ¿no? O un corte de pelo o un corte de barba. ¿Por qué no algo menos doloroso, en síntesis, ¿no? Menos cruento? Y es que hay dos niveles que se encontraban en la dimensión espiritual de la circuncisión. La circuncisión del corazón es el primer nivel, consiste en quitar el prepucio en representación de liberarse del dominio del instinto del mal y los deseos del corazón. El segundo nivel es conducirse con sencillez, entregarse totalmente al Señor, poner a un lado la voluntad personal y cumplir con los mandatos divinos, con la aceptación interior absoluta y total de su yugo, sin cuestionar ni condicionar nuestra fidelidad por los resultados. Eso es lo que sería en este estudio la integridad. Muchas gracias. Muy bien, George. Entonces me tengo que circuncidar, ¿no? Yo no, digo. No. No, es muy interesante la asociación que hace el Señor y que vos averiguaste, porque en el Antiguo Testamento era un detalle fundamental de esa unión con Dios, ¿no? La circuncisión. Qué interesante, ¿eh? Interesante. Sí, me llamó mucho la atención. A veces en la explicación uno alarga las cosas, pero de manera concreta es que para ser íntegro hay algo en nuestra vida que es la naturaleza humana y carnal, que por el bautismo debemos sacrificarla, ¿no? Sepultarla. Y hay algo que es la naturaleza divina, que no la tenemos, que debemos incorporarla. Si no, no podemos ser íntegros. Esa sería Muy bueno, muy bueno. el sentido.
Muy bueno, me acuerdo de Marcos Witt también que decía, ¿qué es ser íntegro? En una prédica que me gustó mucho también. Y dice, ser íntegro es hacer lo que uno dijo que iba a hacer. Es tan simple como eso, dijo él, ¿no? Digo, qué interesante, vivir de esa manera. Si digo A, hago A, y si digo B, hago B, ¿no? Está muy bueno. No hay una doble faz, ¿no? Bueno, pero le vamos a dejar algo para el resto, porque ya le quemamos todos los libritos a Diego, que queda último, ya no va a poder decir nada, digo. Pero vamos ya con Benjamín, ¿cómo andás? Muy bien. Adelante, George y Benja y Diego, que estaban con el COVID ahí, pero están bien, gracias a Dios, me alegra el corazón, que están mejor. Eh, para hacer la diferencia, ¿por qué no nos hablas de honestidad, Benja? ¿Qué es la honestidad? Bueno, buenas noches. Bueno, ¿qué es la honestidad? Estuve investigando y les quería compartir esto. Es la virtud que caracteriza a las personas por el respeto a las buenas costumbres, a los principios morales y a los bienes ajenos. Es la acción constante de evitar apropiarse de lo que no nos pertenece. De igual manera, la honestidad es armonizar las palabras con los hechos, es tener identidad y coherencia con uno mismo. Entonces, hay tres aspectos en este tipo de persona. Primero, que es incapaz de engañar, defraudar o apropiarse de lo que no es suyo. Un ejemplo, le dan mal un vuelto en una compra, por ejemplo, y la persona honesta lo devuelve. Dos, que cumple minuciosamente con su deber. Un ejemplo es un trabajador que no toma ventaja. Número 3, que respeta y cumple las normas de comportamiento social y moral. Ejemplo, nunca ha dado que hablar de sí mismo, si le prestan algo, lo devuelve a tiempo, ¿no? Entonces, ahora, estas cualidades también son esenciales en el liderazgo de la iglesia, porque esto es lo que más o menos uno investiga, lo que dice el diccionario, ¿no? Pero ¿qué dice Dios en cuanto a la honestidad? Bueno, la honestidad en el liderazgo es esencial, ya sea para el hombre como para la mujer. ¿Por qué? Porque lo dice 1 Timoteo, por ejemplo. 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y yo pensaba en este texto, si como padres no somos honestos, nuestros hijos no nos van a seguir. Entonces, por ende, no se van a sujetar a nosotros como padres. Entonces, qué importante es la honestidad en el liderazgo de la iglesia. Ahora, 1 Timoteo 3:8 dice, los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, pero dice, deben ser honestos. Y en el texto 11 del mismo pasaje de 1 Timoteo 3, habla de las mujeres. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces lo que vemos es que la honestidad es esencial en el liderazgo. O sea, Dios establece y requiere que los que estén liderando tengan una porción importante de honestidad. Creo que más o menos responde a la pregunta. Buenísimo, buenísimo. Me pareció muy bueno también. Y creo que también la honestidad es algo que se puede medir, que lo mide Dios también en muchos aspectos, porque uno, el otro día escuchaba a un filósofo y me pareció tan interesante lo que decía. Alguien puede ser honestamente equivocado, por ejemplo, ¿no? Uno puede creer algo y estar equivocado, pero es honesto, porque para adentro puede ser que lo crea de verdad. Ahora, no lo podemos medir. Yo creo que Dios también mide, así como mide la integridad o ve la integridad, también mide nuestra honestidad.
y es muy interesante y radica en el corazón del hombre para que la gente pueda entender acá adentro, en la cabeza, somos realmente honestos o no. Podemos mostrar que parecemos honestos y no lo somos, ¿no? Es muy, muy interesante. Y tiene que ver con la vida, con los valores. Bien lo nombraste vos, los requisitos de los diáconos, de los obispos. Tiene que ver con eso. Honestidad da fruto. La persona honesta se va a ver. Digamos, tiene que mostrar esa realidad en su casa, con su esposa, con sus hijos. Lo que dijiste vos está bárbaro, ¿eh? Me pareció muy interesante. Ahora yo quiero hacer otra pregunta, porque quiero saber si se puede ser honesto y no íntegro también, ¿no? Porque las dos cosas son diferentes y quería saber si puede ser una y la otra no, ¿no? Y te la tiro a vos, Dani, ¿se puede ser honesto y no íntegro? ¿Qué me puedes decir con respecto a eso? Bueno, buenas noches ante todo. Es una linda pregunta porque a veces da confusión. A veces creemos que son palabras que definen lo mismo y recién vimos que son cosas similares pero diferentes. Dice que una persona íntegra tiene armonía, coherencia en su manera de vivir, actúa de la misma forma en privado como en público, y asimismo sigue los mandamientos de la ley de Dios, manteniendo la pureza de su corazón. Y hace un hincapié ahí importante en su corazón. Y recuerdo haber escuchado hace un tiempo atrás una prédica, y alguien puso un ejemplo de algo real que sucedió, que me clarificó mucho el concepto de lo que es honestidad y lo que es integridad. Una pareja en un auto va a esos lugares de comidas rápidas, encarga la comida mientras espera, el tiempo, se lo entregan en el auto y le dan la comida en una caja, y resulta que se van viajando. Cuando van llegando a la casa, abren el paquete y se da cuenta que la persona que los había atendido se equivocó, y en lugar de darle la comida que ellos habían pedido, resulta que les dio en la caja, estaba llena de dinero. Resulta que habían puesto la recaudación del día en esa caja y la persona que les entregó se equivocó y les dio todo ese dinero, que era mucha plata. ¿Qué hace esta pareja? Vuelve y van al encargado y le dice: mire, sucedió esto, pedimos comida y nos dieron esto equivocadamente. Cuando el encargado ve esa actitud de honestidad, llama al gerente de la empresa y dice: mire, esta persona viene a devolver este dinero. Bueno, entonces dice: qué bueno que haya gente honesta. Dice: esto tenemos que transmitirlo a los medios, o sea, vamos a llamar a la televisión para que lo publiquen, para que usted salga y demuestren que hay gente honesta todavía. Y el hombre dice: no quiero salir, no quiero salir. Pero sí, insistía tanto, dice: pero es una buena noticia, tenemos que hacerla pública. Y insistía tanto este gerente en hacerlo, que en un momento determinado dice: mire, no puedo salir yo en este momento en público para decir esto, porque la persona que está en el auto conmigo no es mi esposa. ¿Se entendió? Era una persona honesta, no se iba a quedar con el dinero, pero era adúltero. Y podemos ser a veces honestos y no íntegros. Y esto a mí me lleva a un pasaje que está en el Antiguo Testamento y que a veces uno se puede llegar podemos decir, a entrar en una cierta confusión, ¿no? Porque fíjense lo que Dios le dice a Salomón. Le dice: y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Y uno cuando lee esto dice: como anduvo tu padre David en integridad de corazón. Y uno dice: pero ¿cómo? Si David
adulteró, David mató. ¿Cómo puede ser que haya andado en integridad de corazón? Y yo acá, la pregunta que me hacía cuando leía este pasaje, es que, ¿por qué Dios le dice eso a Salomón? Porque David se había arrepentido de sus pecados. Y Dios, en ese momento, cuando lo nombra, David no tenía ningún cargo, no había nada, estaba limpio su legajo, podríamos decir. Dios cuando perdona, perdona. Y David era íntegro. ¿Qué quiere decir con esto? Porque ahí me da también una posibilidad de decir, bueno, yo puedo llegar a ser íntegro. Porque si no, pienso que una persona íntegra es una persona que no se equivoca, una persona que no comete errores, que no peca. Pero no, íntegro es aquel que cuando reconoces el Espíritu Santo o alguien le hace ver el pecado, automáticamente en su corazón, porque vuelvo a hablar entonces de la pureza del corazón, lo lleva a arrepentirse y quitarse de la mancha del pecado en esa ropa o en ese corazón que el Señor ha limpiado. Entonces yo puedo entender justamente de que uno puede llegar a ser íntegro, pero tiene que ver con nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y un ejemplo también que encontré y que puede ser también diferente es la actitud del joven rico. Cuando se encuentra con Jesús, le dice que lo quiere seguir. Y entonces Jesús le relata y le dice, bueno, dice, guarda los mandamientos. Y él le empieza a decir todo esto. Soy un buen hijo, respeto a mis padres, doy mis diezmos, respeto a mi prójimo, soy honesto. O sea, el currículum de él, podríamos decir, era perfecto. Era una persona confiable, honesta. Pero ¿qué pasa? Jesús fue más allá de lo que había en la apariencia, fue al corazón. ¿Y qué le dijo? Dice, bueno, está bien, perfecto, sos una muy buena persona, sos honesto, pero andá y vendé todo lo que tenés y dalo a los pobres y seguime. Y ahí no había honestidad, pero no integridad. En su corazón amaba más las riquezas. Ser íntegro es ser completo, es ser entero. El joven rico tenía muchas virtudes, pero no había integridad. David había cometido pecados, pero se arrepintió y Dios lo perdonó y Dios lo reconoce como una persona íntegra. Entonces, ¿se puede ser íntegro y ser honesto? Se puede ser solamente honesto, pero íntegro, para ser íntegro tenemos que ser completos. A ver si me vuelvo a explicar, porque por ahí se confundió. Uno puede ser honesto, pero no íntegro. Para ser íntegro tenemos que ser completos. No sé si se alcanza a comprender. Perfecto, perfecto, y me gustó la vueltita que le diste respecto a integridad desde Dios, desde cómo mira Dios la integridad, porque podríamos decir que la integridad desde un punto de vista moral, David no alcanzaba, no le daba, no daba la medida, pero sin embargo para Dios sí, porque Dios mira la integridad que tenemos para con Él, si realmente somos esa persona que queremos cambiar de verdad, si hay un arrepentimiento sincero, y esto abre la puerta, me da la sensación, y ya me voy para preguntarle a Diego, pero abre la puerta y la oportunidad para todos aquellos que quieran acercarse a Dios, porque a Dios no se acercan las personas perfectas. Dios abrió las puertas para que nosotros, los imperfectos, los enfermos, los que necesitamos, los que deseamos ser íntegros, aunque fallamos, pero nos arrepentimos y cambiamos y queremos cambiar, y le decimos a Dios, y Dios nos consuela y nos entiende, tenemos esa oportunidad, y eso es maravilloso, lo que hace Dios con cada uno de nosotros, ¿no? Nos permite entrar en un reino de amor y de integridad verdadera, siempre y cuando tengamos ese mismo corazón que David. Yo me entrego a Dios. Qué bueno, qué buena la visión de esa integridad y la diferencia entre honestidad e integridad. Así que ya me voy a vos, Diego, para que puedas terminar si te quedó algo. Yo creo que te sacamos todas las ideas
No te quedó nada, Dieguito, pero no No, importa. sí. Ah, bueno, buenísimo. Sí. Para que nos pueda decir, ¿cómo podemos describir entonces a alguien íntegro? ¿Cómo lo podemos definir? Sí, vos sabés que, bueno, estaba buscando, ¿no?, información sobre este tema. Sabía que iba a estar complicado porque, bueno, está Dani, está Jorge, que habló acerca de la integridad, si bien Benja habló acerca de la honestidad. Pero vos sabés que me llamaba algo la atención. Yo reflexionaba respecto al mundo cristiano, ¿no? O sea, en la iglesia. Y qué difícil, había una persona, un pastor, que planteaba la integridad como un medio para poder ser bendecido, ¿no? Entonces, como que trataba de convencer a la audiencia de que tenemos que ser íntegros para que Dios te dé beneficios, ¿no? Yo creo que no lo comparto a eso, porque creo que la persona que busca integridad, el mayor beneficio que tiene esa persona es el poder ser íntegro, ¿no? El mayor beneficio es la misma integridad. Y creo que también a veces cometemos el error. Me acuerdo una persona que tuve trabajando en casa, casi a punto, básicamente me estaba estafando, y me hizo un ruido, ¿viste? La primera alarma grande, cuando me dice, bueno, yo, no pasa nada, me dice, yo de última me la mando y después le pido perdón a Dios, ¿no? Y eso a veces está medio enquistado en muchos corazones, y es lo que no nos deja arrancar, digamos, con esa búsqueda de la integridad, que el máximo beneficio lo tiene la persona que lo es. ¿Por qué digo esto? Porque la integridad no es un estado, no es que soy íntegro, sino que es un camino que se recorre, ¿no? No es que ya llegué a ser íntegro, sino que estoy caminando, me estoy esforzando para que se siga forjando ese carácter en mi vida de integridad. Y hay veces, lamentablemente, hay veces que en la iglesia no se genera o no se motiva a las personas a poder ser íntegras, sino que está ese intercambio, ¿no? De, bueno, seamos como Jesús para poder recibir tal y cual bendición, ¿no? Ya sea la vida eterna, una vida transformada, la familia transformada. Pero el hecho de ser íntegro, ser como Cristo, ya el hecho de ser como Cristo es un beneficio, el poder ser. O sea, sin que alguien nos prometa algo más. Entonces, creo que como que hay que darle una vuelta de rosca, ¿no? En lo que comunicamos también y respecto a la integridad. Una persona que está, digamos, caminando en esto de la integridad y cómo yo hago para identificarlo, ¿no? Describir a alguien íntegro, es alguien que cumple con su palabra. Aun cuando no existe beneficios, porque la persona dice, si yo no cumplo con mi palabra, voy a perder confiabilidad. Entonces lo tiene como un tesoro esa persona. Y vos lo vas a ver, una persona que está caminando, que se está esforzando en poder ser íntegro, porque no quiere perder la confiabilidad, él quiere cumplir con su palabra. Posee control emocional, ¿no? Porque pensamos en que dice la verdad, pero también que tiene control sobre sus emociones respecto a la ansiedad, la ira, ¿no? El rencor. Y trata de reemplazar estas emociones, estos sentimientos, porque es algo que uno trabaja. No es que ya estoy, por eso no es un estado, es algo que uno lo trabaja cada día. Y trata de reemplazar estas emociones con emociones positivas, ¿no? Que tienen que ver con la templanza, la serenidad, el perdón, el poder conocer de qué se trata y ir reemplazándolo. Lo que dijo Benja, la persona íntegra es una persona que practica la honestidad. O sea, no es todo, pero sí la practica y se esfuerza por hacerlo. Es así. Posee disciplina personal.
Es una persona que rechaza aquellas cosas que lo dañan, ¿no? ¿Cuántas cosas, cuánto consejo hay en la Biblia que nos dicen, por este lado no conviene? ¿Por qué no conviene? Porque es pecado, no porque te daña. El pecado en verdad te daña espiritualmente, te daña físicamente, daña las relaciones, daña, es una máquina, es algo que mata. Entonces, la persona que es íntegra posee disciplina, y yo rechazo todo esto que me daña. O sea, no es que hasta dónde puedo llegar con el pecado, no, es cuán lejos yo puedo estar del pecado, porque es algo que me daña. Daña mi vida, daña mi mente, daña mi corazón, daña mis relaciones, daña mis pensamientos, me daña. Entonces es una persona disciplinada, la persona íntegra. Y después, como Dani también decía, ¿no? que tiene una actitud coherente. Porque la persona íntegra, que se esfuerza, que está caminando, digamos, en ese camino de integridad, son coherentes en su forma de pensar, de decir y de actuar. No hay falsedades. Yo me acuerdo, no voy a decir mucho porque tampoco quiero exponer, no es la idea, pero solamente para que se entienda. Me acuerdo una vez que me recomiendan, ¿no? Decir a una audiencia algo que era una mentira, era para tapar algo, para quedar bien ciertas personas. Me decían, bueno, decí esto. Entonces yo lo que digo, pero ahí ya, viste, alarmas por todos lados, digo, pero esto es algo incoherente, porque le voy a hablar a personas que son cristianas y vos querés que yo mienta. Es incoherente, porque enseñamos algo, enseñamos lo que no tenemos, disculpen, me olvidé de pagar la alarma de la medicación. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando una cosa de que mentir es pecado, lo decimos, pero no es coherente, no es coherente. Entonces, mantiene una actitud coherente, una persona que transita en ese camino de integridad. Se respetan a sí mismos y respetan a la otra persona también. Y después actúan con responsabilidad, ¿no? Entonces vemos, yo cuando empecé a ver este listado, no lo hice yo, este listado me pareció súper interesante, muy interesante, porque es algo que, número uno, los cristianos tenemos que estar en este camino, tenemos que transitar, nos tenemos que esforzar. No es algo que vamos a alcanzar, pero es algo que sí vamos a transitar. Por eso, muy interesante cuando hablaban acerca de David, de que tenía un corazón íntegro, porque si lo entendemos como un lugar donde se transita, un lugar en donde uno se esfuerza, uno lo trabaja, porque hay que trabajar ese carácter para que sea íntegro. Y yo creo que sí, David tenía un corazón íntegro porque lo trabajó, porque se las mandó, se arrepintió, pero no es que se la mandó, digo, bueno, me la mando y después le pido perdón a Dios, pero lo disfruto. No, nada que ver. No tenía esa actitud, sino que era más bien, se las mandó por impulsivo o lo que sea, pero se arrepintió y aceptó la responsabilidad de las consecuencias de sus hechos. Entonces, vemos a David con un corazón íntegro, porque estaba transitando, se estaba esforzando, ¿no? Y estaba practicando estas 7 actitudes que una persona íntegra tiene. Y acá está el desafío para todos nosotros. El cristiano sin dobleces, el cristiano sin falsedad, un cristiano, como decía Jorge, ¿no? Completo, que no le falta nada y trabaja con intención para poder hacerlo. Y yo creo que en este punto, respecto a la integridad, yo creo que en este punto es donde hay muchas personas que se han frustrado con el cristianismo, se han desanimado en las iglesias porque no han encontrado cristianos íntegros dentro de la iglesia. Muchos incluso hasta se han alejado del Señor
por personas que no están transitando por este camino de la integridad. Entonces yo creo que es un tema excelente que lo propuso Dani acerca de la integridad, pero es algo que tenemos que practicar y que nos tenemos que forzar. Yo puedo decir, soy íntegro, y no podría decir que soy íntegro. ¿Estoy caminando? ¿Estoy trabajando? Sí, estoy trabajando. ¿Me cuesta? Sí, me cuesta. Pero creo que es una invitación para todas las personas, ya sea la persona que esté viendo este programa, sea cristiano o no cristiano, el mundo necesita de personas íntegras. Claro, una persona íntegra que tiene que tener una idea acerca del bien y del mal, y la única manera o la única brújula que podemos decir que hay, que existe, real, concreta, es el mismo Dios. Entonces, para poder tener una buena opinión acerca de cuál es el camino, qué decisiones tengo que tomar o en dónde me tengo que basar para poder transitar, y no hay otra que Cristo. Es lo más cercano que tiene el ser humano para poder tener un referente de integridad que es Jesucristo. Así que, como dijo Jorge, es una buena oportunidad, seas cristiano o no, que puedas conocer a este Cristo que es nuestro modelo de integridad. Así que bueno, esto es lo que tenía para compartir. Buenísimo, Diego, y quisiera abrir la puerta para muchas personas que quizás no encuentran un lugar en estas características, ¿no? Se sienten al contrario, se sienten poco íntegros o se sienten deshonestos. Y yo estoy y estuve a veces, muchas veces en ese lugar, y me volví al Señor y Dios me perdonó y me cambió y me transformó. Y lejos estoy de decir si soy íntegro o no, que Dios lo diga por mí, porque de David lo dijo Dios, ¿no? Eso es lo más lindo, que Dios pueda decir quiénes somos cada uno de nosotros. Pero a lo que voy es que Dios nos abre la puerta para poder lograrlo, digamos, para poder alcanzar integridad y honestidad, cualquiera de las dos, y las dos juntas. Así que, y como bien decía vos, Diego, mucha gente se ha desilusionado porque ha mirado a los hombres, y los hombres todos somos deshonestos en algún momento, todos tenemos falta de integridad, y creo que hemos fallado muchas veces y quizás afectado también a mucha gente. Entonces, quisiera abrir este programa a la posibilidad, la gran puerta para que esa persona que vio eso, que lamentablemente se desilusionó de la iglesia, hoy pueda volver al Señor primeramente y también a la iglesia, porque la iglesia no la hicimos los hombres, la hizo Cristo, y está llena de gente equivocada, que se ha equivocado y que también hay gente que quiere cambiar. Creo en eso, en ese aspecto también de la iglesia, del arrepentimiento, yo creo en eso. Así que abrimos esa posibilidad y orar por ustedes que escucharon el programa para que el Señor los inunde en esta noche, y pueda lograr en ustedes este caminar que decía Diego, este transitar por el mejor camino de todos los caminos que hay. Jesús, se llama Jesús. Y Él quiere que vos también seas parte de ese premio y regalo de amor que hizo en la cruz. ¿Podemos ser íntegros? Sí, sí podemos. Por el amor de Cristo, por el poder de su amor sobre nosotros, y en definitiva su sangre nos hace aptos para entrar en el reino, porque de otra manera ninguno de nosotros, por moralista que seamos, vamos a poder entrar. Este es el gran mensaje. El gran mensaje es: acércate a Jesús. Así que oramos por ustedes. Si estás alejado o no, nunca te hablaron de Cristo, este es el momento que podés encontrarte con Él, porque Él está vivo. Él es real y quiere entrar en tu vida y mostrarte la verdad, el amor sincero, la integridad, porque Él es íntegro.
Él sí tiene un corazón íntegro, de gran amor y es honesto. Así que nuestro deseo es que te encuentres con Jesús. Podemos orar entonces por esas personas. Te dejo a vos, Dani, que hagas una oración. ¿Qué te parece? Bueno, querido Padre, hemos compartido esta palabra que pusiste en nuestro corazón, porque, como decía recién Diego, tal vez a veces nuestra vida o la vida de muchos cristianos no ha sido una vida tal vez íntegra, no hemos brillado tal vez como tendríamos que haber brillado y hemos afectado a personas cercanas, personas que vinieron a la iglesia pensando encontrar personas íntegras, personas honestas, y a veces se han encontrado y se han desilusionado por actitudes o situaciones que cada uno de nosotros tal vez seguramente hemos cometido. Pero lo bueno de todo esto es saber que en ti tenemos perdón. La gracia nos hace hoy íntegros, tu gracia y tu misericordia que son nuevas cada día. Y qué bueno también es poder no mirar tanto a los hombres, sino mirarte a ti. Y ayúdanos a que nosotros podamos ser luz en este mundo de tinieblas, que podamos vivir una vida de integridad delante tuyo por sobre todas las cosas y delante de los hombres. Señor, danos la fuerza y la fortaleza para caminar y transitar en este camino. Con tu ayuda, Señor, sabemos que lo podremos lograr. Sin tu ayuda es imposible. Por eso, Señor, si esta palabra que hemos compartido ha tocado el corazón de alguna persona que está herida, lastimada, que tú la sanes. Y si también has traído convicción de pecado en alguna de las personas que ha escuchado, Señor, esta palabra, que ahora, Señor, se pueda arrepentir, Señor, para que tú lo limpies. Te lo pedimos esto en el precioso y glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos en la próxima, familias, amigos, hermanos y hermanas, y a todos los que nos están siguiendo por las redes. Gracias. Muchas gracias por estar y por sus oraciones, por los saludos, las consultas. Dios les bendiga a todos. Nos vemos hasta el próximo programa. Bendiciones. Muy bien.